Bueno, vamos a continuar con la serie de anacronismos. Esta vez vamos a tocar esa relación o esa diferencia y también, si ustedes quieren, esa compulsa entre anacronía y sincronía. Hemos dicho que la anacronía o el anacronismo, puesto que nos referíamos al campo de la experiencia y a lo que puede ver la razón en tanto interpretación de lo que ocurre, y en ese sentido encontrar desfasamientos en el cronograma, en la cronología, en la temporalidad, entendiendo que el tiempo también es una metáfora que ha sido tomada en serio en la episteme moderna, es decir, eh, en la física newtoniana, y en ese sentido que se llama, ya en la perspectiva de la física relativista y la física cuántica, no hay tiempo absoluto ni espacio absoluto, sino esta otra metáfora que es el tejido del espacio-tiempo. Bueno, pero aquí lo que nos interesa es contraponer esta vez al anacronismo el sincronismo, la sincronización. Entonces, ya habíamos hablado antes en un ensayo que se llama Reinserciones, o sobre la reinserción a los ciclos climáticos, es decir, reinsertarnos a la sincronicidad del multiverso, comprendido, imaginado y configurado en su multiplicidad, articulación e integración dinámica en sus distintos niveles y dimensiones. Bueno, entonces hablábamos de que también el planeta es una sincronización, y en ese sentido tenemos que comprender los ciclos climáticos, pero también los ciclos de la tierra, los ciclos de los bosques, es decir, los ciclos se armonizan y se sincronizan, y por lo tanto todo lo que hacemos tiene efectos. Hay una resincronización constante en la medida que las modificaciones que hacemos en la multiplicidad de las singularidades provoca resincronizaciones. Es una extensión de aquella frase, de aquella figura, de aquella propuesta muy interesante que establece que una mariposa en México puede provocar huracanes en Tokio. Es que se llama, eso muestra metafóricamente e ilustrativamente lo que implica la sincronización. Muy bien, cuando hablamos de anacronismos, nos referimos a desfases. Bueno, pero los anacronismos no se dan solos, sino se dan en un contexto, porque si no hay un referente de los anacronismos, no habría anacronismos. Entonces el referente tiene que ser la sincronización, pero en relación a la sincronización, el mismo anacronismo no sería anacrónico, sino sería parte de la sincronización y la resincronización. Y en ese sentido, digamos, como que se diluye la idea del anacronismo. En realidad, cuando hablamos de anacronismo, estamos hablando en relación a un cuadro, a algo ya establecido, algo esperado, digamos, a un cuadro racional, a una temporalidad racional, o una interpretación del presente en el sentido más racional. Es decir, en el sentido de, digamos, una especie de hegemonía de un presente. Por ejemplo, una modernidad, pero una modernidad en un presente determinado, y por lo tanto otras modernidades podrían aparecer como premodernidades y anacrónicas. Es decir, es un uso también metafórico lo del anacronismo, que nos permite obviamente en la relatividad visualizar estos anacronismos, estos desfases respecto a un cronograma, estos destiempos, si ustedes quieren, para seguir con el sentido mismo de lo que implica el término anacronismo o anacrónico. En ese sentido, hay que tomar en cuenta ya en una mirada de la complejidad, en una mirada de la simultaneidad dinámica, donde no hay tiempo ni espacio, sino un tejido del espacio-tiempo, y por lo tanto todo se da de manera simultánea, sincronizada y armonizada, y todo cambia y se mueve constantemente porque hay constantes
sincronizaciones y por tanto distintas composiciones singulares en los distintos niveles de sus singularidades, desde los niveles más molares hasta los niveles más moleculares, pero inclusive más infinitesimales. Inclusive podemos llegar a una dimensión de las cuerdas. Pero aquí lo que nos interesa fundamentalmente es decir lo siguiente. En primer lugar, un anacronismo respecto a la sincronización y resincronización desaparece, es decir, forma parte de esta recomposición. No habría anacronismo. Hay anacronismo en términos metafóricos respecto a un cronograma, una temporalidad, algo esperado, a un tipo de idea de un presente, de un momento, de una coyuntura, de un avance, a lo que se ha llegado en un momento determinado. Hay más o menos una idea de evolución también ahí, pero digamos, eso significa que se puede hacer esta diferenciación en tanto y en cuanto sirva a entender ciertos desfases en su relatividad, pero un recortes todavía, digamos, muy restringidos, muy circunscritos, que no están visualizando toda la complejidad. En la complejidad no hay anacronismos. Lo que hay son sincronizaciones, descronizaciones y resincronizaciones para seguir con ese juego que hemos encontrado en las teorías nómadas, sobre todo de Deleuze y Guattari, que es la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización, que es un poco el ciclo, que se da en distintos niveles, obviamente, pero aquí lo que nos interesa fundamentalmente es entender que estamos hablando de anacronismos, no en una mirada completa de la complejidad, sino incompleta, pero sobre todo para interpretar, hacer interpretaciones parciales y recortadas. Pero una interpretación mayúscula no podría haber anacronismo. Hay que se llama resincronizaciones y por lo tanto composiciones de la sincronicidad complejas que dan distintas singularidades. Entonces, en todo caso, tendríamos que hablar, cuando nos referimos a anacronismos, de ciertas singularidades, y lo que hay que entender es la composición de esas singularidades y por qué se da esa composición de las singularidades. Y es a través de esa composición de las singularidades que podemos comprender estos fenómenos que a una mirada, digamos, racional le aparecen como, digamos, anacronismos. Muy bien, dicho esto, podemos pasar, digamos, a ir moviéndonos con una mirada crítica en los distintos ámbitos sociales, en los distintos ámbitos de las dinámicas sociales y allí ver que en realidad podemos encontrarnos muchas sorpresas y si son recortadas estas miradas podemos decir que hay anacronismos en todas partes y que de alguna manera hay un anacronismo generalizado y por lo tanto nos podemos dar, digamos, una idea equivocada de que, digamos, todo termina siendo un anacronismo porque todo funciona en términos de desajustes, no solamente de ajustes. Sin embargo, cuando ya no tenemos una mirada tan recortada, tan racional, sino más bien una racionalidad digamos que se articula constantemente a la complejidad y por lo tanto a su propia desracionalización y una propia reracionalización, una ampliación de la racionalidad, una complejidad de la propia racionalidad, vamos a encontrar que no hay pues anacronismos. Y vamos a encontrar que, digamos, hay fenómenos singulares y composiciones singulares en el decurso de la sincronización, desincronización y resincronización en distintos ámbitos, dependiendo de lo que estamos hablando. Podemos hablar del multiverso, pero también podemos hablar del planeta, pero también podemos hablar del mundo social, efectivo. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que depende la mirada. Pero ahora que queremos una mirada desde la perspectiva de la complejidad, de las dinámicas de la complejidad, vale la pena hacer estas anotaciones. Y podemos pasar, digamos, entonces, a aquello que podríamos llamar a anacronismos y que desde una perspectiva de la complejidad no son anacronismos, sino son composiciones singulares en este fenómeno de la resincronización, por ejemplo, de las dinámicas sociales. Muy bien, una cosa que llama la atención, obviamente no es cosa, sino es una manera de decir,
es este fenómeno de que los problemas sociales no se resuelven socialmente. Una teoría anterior de la que se mamanta la teoría marxista de la lucha de clases, que es la teoría de razas, donde raza significaba nación en el sentido completo de la palabra, es decir, pero nación en el sentido no moderno, no estatal, sino nación en el sentido consanguíneo. Entonces, cuando esto significaba lucha de naciones, la pregunta sería, ¿por qué se resuelven los problemas en términos de lucha de naciones o lucha de razas o lucha de clases? O, si ustedes quieren, cuando son más mezquinos los intereses, lucha de intereses grupales, ¿no ve? Inclusive ya entrando, digamos, a aquello que ha estudiado la ciencia política, digamos, a esas luchas por el poder, por el gobierno, por el control del gobierno y del poder, por la preservación y la perseverancia en el poder y en el gobierno. Y por lo tanto ahí entramos, digamos, a grupos más específicos que pueden inclusive llegar a pretender hacer valer sus propias conspiraciones, aunque la conspiración y la teoría de la conspiración no explica la complejidad, mucho menos la dinámica de la complejidad, sino es una teoría o una hipótesis muy simple, pero que puede servir para interpretar algunas cosas. Muy bien, lo que nos interesa aquí fundamentalmente es esta pregunta: ¿por qué se resuelven los problemas sociales de una manera no racional, para no decirlo irracional? ¿Por qué se recurre, digamos, a la compulsa, a la beligerancia, al choque, al antagonismo y a la guerra? ¿Por qué? ¿Por qué no se recurre a la racionalidad, a la solución racional, a la búsqueda de acuerdos y de consensos transitorios donde las distintas partes van a tener que ceder para sobrevivir y para no matarse entre sí? ¿Por qué? Esa es una pregunta interesante, aunque pueda ser muy ingenua o parecer muy ingenua desde cierta perspectiva. Lo que nos interesa aquí es el contraste entre una solución racional y una solución no racional. ¿Por qué, digamos, las sociedades acuden más a las soluciones no racionales, a las soluciones de choque, cuando tienen la posibilidad de buscar soluciones racionales? Ese es un tema importante. Las hipótesis que se han usado a lo largo de este darwinismo social es de que se debe básicamente a un problema educativo, digamos, un tipo de hipótesis, y por lo tanto de que hay una especie de recurrencia a la memoria vernacular, es decir, si ustedes quieren incluir figurativamente a los instintos y no a la razón. Bueno, esa es una figura muy discutible, por cierto, que no la vamos a discutir ahora. Ya hemos discutido estas acepciones, estas inclinaciones antes en otros ensayos, pero aquí nos interesan los contrastes, porque queremos hurgar en las posibilidades de la respuesta a la pregunta que hemos hecho. La pregunta que hemos hecho es importante en términos filosóficos, para decirlo en términos más directos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de trazar una especie de cuadro o coordenadas, si ustedes quieren, teóricas, que nos permitan evaluar o interpretar, analizar también esta razón o las razones por las que se llega a un comportamiento no racional en vez de llegar a una subordinación del comportamiento y las conductas a lo racional. ¿Por qué? Porque la facultad de la razón, para decirlo en términos kantianos, no es la facultad legislativa, y más bien hay una composición muy barroca, muy contingente, la que deriva en comportamientos y en conductas que pueden terminar en antagonismos, no solo en términos bélicos, sino sin solución, porque hay guerras que no derivan en la solución, que no derivan en un vencedor, sino que ambos son, digamos, derrotados, ambos bandos. Entonces,
ese es un tema importantísimo y es una pregunta importantísima, por lo menos en términos teóricos. Se tendrá que hacer, pues, investigaciones de orden profundo y prolongados y sociológicos y antropológicos, como ustedes quieran, y multidisciplinarios, para tratar precisamente de responder a estas preguntas de manera contrastada, es decir, buscar la verificación de las hipótesis, la corroboración de las hipótesis, sí, pero ahora no estamos en condiciones de hacer ese tipo de investigaciones, estamos en condiciones de sí, de hurgar, de jugar, de construir parámetros teóricos, análisis teóricos que nos permitan interpretar y responder, por lo menos hipotéticamente, teóricamente, esta pregunta. Muy bien, entonces, ¿qué diríamos? Primero, lo que hemos dicho, es decir, como estamos en una estructura subjetiva, donde hay distintas facultades, y por lo tanto la estructura del sujeto no se mueve en una sola dimensión, sino en distintas dimensiones, en distintos planos de intensidad que se articulan, se entrecruzan, y se mueven en un espesor de la subjetividad. En ese sentido, digamos, las composiciones de las facultades de la estructura del sujeto varían y van a derivar en una resultante que puede ser una conducta y un comportamiento, y esa conducta y un comportamiento no necesariamente tienen una facultad legislativa. Por ejemplo, la facultad, digamos, si ustedes quieren, del instinto sensible para decir algo, todavía no proponer otras facultades, que es lo que vamos a hacer. En ese sentido, el que se llama no, si no hay una facultad, sino en un momento legislativo, en un momento muy provisorio, muy fugaz, entonces obviamente el que se llama, tenemos distintas singularidades en términos de conductas y de comportamientos, y sobre todo en términos de resultados prácticos, de lo que ocurre, del drama y de la tragedia humana, pero también a veces de las, digamos, de las armonizaciones humanas, porque puede ocurrir eso en la medida en que se da lugar a otros resultados y quizás a una irradiación mayor o una determinación mayor de la facultad de la razón. Muy bien, si bien esto es cierto, lo que estamos notando es de que en una visión ya más allá de Kant o post-kantiana o la continuidad de Kant, una ampliación de Kant, tendríamos que pensar muchas otras facultades, que él mismo las, digamos, coteja, la facultad de la imaginación, él habló de la facultad de la imaginación, pero digamos no se introduce mucho al tema de hurgar las condiciones de posibilidad de la facultad de la imaginación, y dice en la crítica de la razón pura que son los secretos del alma. Pero independientemente de esa metáfora irresuelta que está en Kant, podemos proponer, por ejemplo, la facultad del afecto. O sea, no es lo sensible lo que se opone a la razón, o se contrapone a la razón, o es simétrica, o es distinta, para decirlo en términos más variables, más variados, sino la facultad del afecto, que es lo que se llama la facultad del amor. Hay un acontecimiento afectivo que tiene que ver obviamente con la sensación y la sensibilidad, pero que no está en situación pasiva, para decirlo así, como el instinto sensible, la intuición sensible, más que el instinto, que es la facultad que recoge los fenómenos, la multiplicidad de los fenómenos, y es a partir de la cual se hace la sinapsis y después la síntesis de estos fenómenos, y se los interpreta en términos de categorías y después de conceptos. No, el afecto es más bien activo. De la misma manera que la razón es activa, el afecto es activo. Lo sensible no necesariamente es activo, es decir, afecta, recepciona. Pero en tanto y en cuanto la razón más bien aparece como activa. Y en este caso hay una facultad que es activa, que es la facultad afectiva. Y es una facultad muy importante que quizás no ha aparecido del todo en la propia crítica del juicio, el propio tratado sobre la estética de Kant. Es muy rico este tratado, es muy
creativo y muy avanzado y profundo en la medida que va a jugar a el conjunto de la composición de las facultades y va a mostrarnos que también hay casos como la estética donde no hay una facultad legislativa, sino hay un juego lúdico entre las distintas facultades. Pero quizás lo que ha faltado en Kant es precisamente esta facultad del afecto, que es muy importante, porque esta facultad del afecto es como primordial en la vida. O sea, no se trata solamente de memoria sensible, sino iríamos más lejos, de memoria afectiva. Es decir, esta construcción de la empatía, que en realidad es el secreto de la comunicación, es el secreto de la construcción de lo común y por lo tanto de la articulación quizás de no solamente de todas las facultades, sino de las facultades corporales y las facultades de la estructura del sujeto. Porque las facultades corporales también son facultades que van más allá de la visión kantiana, que se queda en la estructura del sujeto. Y nosotros estamos ya desde la perspectiva de Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción, en la fenomenología de la corporal, y en ese sentido tendríamos que pensar otras facultades. Entonces, la facultad del afecto es una facultad activa, y esa es la facultad que puede jugar un papel, y que quizás ha jugado un papel y que no lo ha visto Kant, muy importante con la propia facultad de la razón, y la facultad del entendimiento, y la facultad de la imaginación, y la facultad del afecto, ha ido de alguna manera produciendo otros ámbitos, otros espesores, donde se realiza el sujeto, pero también se realiza la experiencia social y la memoria social, y la singularidad de la experiencia social y de la memoria social, que no solamente definen un tipo de subjetividad y de sujeto, sino un tipo de corporeidad y de realización corporal, realización de la potencia corporal. En ese sentido, el afecto es una facultad que faltaría en el análisis de las prácticas, pero también de las construcciones racionales y de las construcciones imaginarias y estéticas del ser humano. Y eso nos podría ayudar precisamente a entender la pregunta que estamos haciendo. Y diríamos hipotéticamente también por qué ocurre lo que ocurre, es decir, esta renuncia al uso de la razón. Diríamos, ¿no? Diríamos que lo que falta es la facultad del afecto. Es decir, de alguna manera se inhibe la facultad del afecto, que podría jugar un papel importante, creativo, en la solución de estos problemas, y la razón termina de alguna manera, no legislando, pero sí subordinada a construir narrativas destructivas y también teorías que serían una especie de ocultamiento o de apología de la propia desaparición de la vida. Es decir, por ejemplo, apología del capitalismo, donde, digamos, se hace apología de la acumulación de capital y de la riqueza, de lo abstracto, y se desvaloriza, digamos, lo concreto, lo dinámico, lo vital. Entonces, por alguna razón, déjenme jugar con esa palabra que ya tiene otra connotación, por alguna razón, la facultad del afecto es inhibida. En otros casos, la facultad del afecto juega un papel importantísimo y da lugar precisamente a otro tipo de subordinaciones de la razón, donde no solamente construimos estética, sino logramos construir empatías, logramos construir, digamos, afecto y cohesionar, logramos comunicaciones corporales del gran alcance que transforman también las sociedades. Y quizás en términos más amplios hayan transformado el planeta y hayan transformado la proliferante creatividad de la potencia de la vida. Entonces hay un tema ahí, y el tema lo dejaremos de la siguiente manera. Por una parte, diríamos que depende de las composiciones,
singulares de las distintas facultades del sujeto, pero no solamente del sujeto, sino también del cuerpo ahora. Ahora, pero por otra parte, que por alguna razón, en determinados casos, que se llega a una especie de comportamiento no racional y destructivo, inclusive sin salida y hasta suicidas, cuando, u homicidas, ¿no ve? Y asesinos y criminales, cuando se pierde o se inhibe al máximo esta facultad del afecto, que es una facultad profundamente humana y quizás profundamente vital, que se encuentra en todos los seres orgánicos. Y quizás, yendo más lejos, yendo a ese texto, a ese ensayo que tengo sobre más acá y más allá de la mirada humana, donde comprendemos que la vida hay que comprenderla no solamente como célula y más, sino más allá de la célula o más acá de la célula, y eso implica de que ya la vida misma en sentido amplio, ya no en el sentido biológico, se encuentra en el universo, en la materia misma, en la energía misma que es la materia. Bueno, y obviamente en las cuerdas, en las vibraciones mismas de la materia y de la energía, bueno, y del universo en sus distintas escalas. En ese sentido, digamos, hay que introducir en el análisis kantiano, postkantiano y en una ampliación kantiana de las tesis kantianas esta facultad del afecto. Y nos encargaríamos de seguir haciendo este tipo de reflexiones en las exposiciones ya con esta otra facultad y ver cómo se pensaría kantianamente, digamos, lo que ocurre en la contemporaneidad y sobre todo en la crisis ecológica, en la crisis de la civilización moderna. Aquí dejaríamos esta exposición.